En Yaroslav se apropió de 40.000 rublos y en Pskov de 10.000 rublos procedentes del impuesto sobre el vodka. Introdujo en la provincia impuestos locales y tributos que se embolsaban los dirigentes provinciales. Registró como prósperas a personas pobres que estaban exentas de impuestos para conseguir una cantidad de 20.000 rublos. Después se quedó parte del dinero y envió a Moscú la otra parte. Allí se utilizó para pagar al fiscal jefe Nesterov con dinero en efectivo. Caballos, ganado, sacos de centeno, brocados, una manta de piel de zorro, una capa de hilo de plata, etcétera, etcétera. Proseguid. Su señoría el conde Piotr Andreyevich Tolstoy. Su señoría el conde Pavel Ivanovich Yaguzinsky. Buenas tardes, excelencias. Algunos rutenos, descontentos con la designación de la Cancillería rutena, han enviado delegados con una petición para el Senado. ¿Y por qué no los habéis traído si querían dirigirse al Senado? No sé cómo se atreven a quejarse, al fin y al cabo. Después de sus traiciones a Rusia, deberían dar gracias. ¿Qué más podías pedir? ¿Qué más? No eras más que un simple gobernador. Es suficiente. Solo con las cenas que debía dar. El sueldo no me llegaba ni para eso. Y todo el mundo aceptaba sobornos. Y después, cuando ganabas el doble, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué le dijiste a Piotr Alexeyevich cuando te cogieron que había sido todo un malentendido? Que nunca volvería a pasar, nunca jamás. Es obra del demonio. 22 latigazos, 22. Y por aceptar sobornos, lo condeno a la horca. Como ordenéis, Majestad. Si me ordenáis hacer de bufón, lo haré. Si me ordenáis hacer de verdugo, bien. Estoy acostumbrado. Sé que luchamos por nuestra Rusia. Piadaos de mí, Majestad. ¿Piedad? Respondedme a esta pregunta. ¿Los alemanes aceptan sobornos? ¿Lo hacen los holandeses? ¿Y entonces, por qué nosotros? $22 latigazos. Y la horca. Su señoría el excelentísimo duque de Ingria, contraalmirante y presidente del Colegio Militar. Su Alteza el príncipe Alexander Danilovich Menshikov. Bienvenido, príncipe Alexander. ¿Llego tarde? Vos siempre llegáis a tiempo, Su Alteza. Ayer el zar no se encontraba muy bien. Probablemente no vendrá. Es mejor que empecemos ya. Por suerte, el zar tiene una salud de hierro. Esperaremos. Su Altísima Majestad... Los asuntos a considerar hoy son: los resultados de la división en ministerios y los decretos sobre el reclutamiento de sacerdotes con formación y sobre la prohibición de llevar iconos a la iglesia, sobre el alumbrado en las calles, sobre el ingreso de artistas pintores en el taller real. Y además de estos asuntos, sobre la obligación de denunciar a superiores corruptos. Por una blasfemia a gritos en una oficina pública, una multa. Los cismáticos son declarados deshonestos.
y un cambio en la tabla de rangos. Por aceptar sobornos y por robo al tesoro real, el exvicegobernador de nuestra ciudad de Yaroslav, Sava Popsov, hijo de Piotr, por decreto de su majestad el zar, es ahorcado. Hay algo más. He decidido resolver un asunto de vital importancia para nuestra patria. Debemos unir los dos continentes, Asia y América. He organizado una expedición formada por 2 barcos, comandada por Bering. Ay, por Dios, ¿qué más da si los 2 continentes están unidos o no? No tendrá tiempo. Y tampoco tenemos el dinero necesario. ¿Qué considera el Senado? Creemos que es un asunto crucial, Majestad. ¿Dónde colocamos la vajilla, Alteza? Ya lo veremos. Por ahora, no sé, dejad la mesa ahí. Buenos días, padre. ¿Y esa cara tan seria, princesa? Dejad las sillas. Permitidme partir ya hacia Moscú. El zar, la zarina y los altos cargos del Estado vendrán a la boda. El zar y los altos cargos. ¿Y qué les importo yo a ellos? Ni siquiera notarán mi ausencia. Iremos después de la boda. Poned 6 sillas aquí y acercad la mesa a la pared. ¿No entendéis que hoy seréis presentada al zar y a la zarina? Poneos el vestido que os trajeron de París. Soy hija del soberano de Moldavia. Nuestra familia ha sido elegida por Dios para sacrificarse por la vuelta del país al cristianismo. Un gran objetivo. Pero no soy vuestra esclava. Antio. Buenos días, padre. ¿Cómo se encuentra mi madre? No podría quedarme con ella en el convento. Id a jugar. ¿Y vuestra joven prometida? Habéis olvidado las palabras de Dios. No juzguéis y no seréis juzgados. No juzgo. Honro a mi padre, pero también debo honrar a mi madre. Y aún así sois mi hija. Disculpad, princesa. Hasta la tarde. Cuando el amor os alcance y os agarre de la garganta sin dejaros respirar, entonces me entenderéis. Los higos ya crecían en el Edén. Su dulzura se podría comparar al pecado original. Son dulces, pero las pepitas se meten entre los dientes. No temáis, Alexander. Su majestad. Pronto habréis perdido los dientes y solo quedarán higos. Sois demasiado duro, Majestad. Yo podría salir de la tumba a mordiscos. ¿Os duele, señor? Sí, solo el vodka me alivia. ¡Vivan los desposados! ¿Hay algo para comer? Por supuesto, señoría. Aquí mismo tenéis un plato muy especial, preparado según una antigua receta india que forma parte de un viejo arte llamado Kama Sutra. ¿Y qué tipo de arte es ese? Es un tipo de arte que procura un vigor tremendo en el juego amoroso. Ahora entendemos por qué os habéis casado con esta belleza. ¿Qué lleva este potaje? Id con cuidado, señoría. Contiene chile picante. Este plato debe comerse solamente en pequeñas raciones. Lo podríais haber dicho antes. Aunque os lo hubiesen dicho, habríais hecho lo mismo.
Quiero proponer un brindis. Todo es obra de Dios, pero pocos hombres son lo bastante fuertes para soportar los dictados del cielo. Nuestro hermano soberano de Moldavia, el príncipe Cantemir, ha superado grandes obstáculos en su vida. Pero tiene tanta voluntad que honrará tanto el ilustre nombre de los Trubetskoi como el suyo propio y el de su país. País que recuperará con la ayuda de Dios y de Rusia. ¡Vivan los desposados! ¡Viva! 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 Alteza, me habéis arrebatado a mi dama de honor más hermosa. Majestad, es mi deber recompensaros. Sería un honor presentaros a mi hija, la princesa María. ¿Tanto ha crecido la princesa? ¿Qué edad tiene ahora? 19 años, vuestra majestad. ¿Dónde está? Que entre. Solo un minuto. Debe de estar vistiéndose para vos con su mejor vestido traído de París. ¿Qué es esto? ¿Acaso es la nueva moda parisina? ¿Qué creéis que hacéis, princesa? En verdad habéis criado a una joven turca. Es increíble. Ya que os presentáis ante el zar vestida de esclava, danzad. Como vos deseéis, majestad. Al parecer el conde Tolstoy ya tiene un plan. ¿Acaso podéis leer la mente de las personas? Dadme a esta joven turca, príncipe. Entonces participemos todos en la puja. A mí tampoco me iría mal tenerla en casa. Vos no podríais satisfacer a una joven así. Debéis disculpar a estos borrachos. Habéis estado fantástica. Permitidme que os dé un beso.
Ahora los dos, Piotr Alexeyevich y Alexander Danilovich, tendréis que pujar conmigo. El príncipe Cantemir me ha presentado a su hija y de inmediato la he aceptado en mi corte de honor. No me gusta cómo la mira la zarina. No os preocupéis. Nos vamos a Moscú. ¿Ya os encontráis mejor, Majestad? Si no hubiese visto cómo mirabais a la princesa, la habría cogido yo. Ocupaos de vuestros asuntos. Os condenaré por ociosidad. ¿Habéis aprobado el decreto? Ya hace mucho tiempo. Pero nunca os encuentro. En vuestro lugar están Tolstoy o Romodanovsky. Mentiroso. Solo son excusas, no hay nada listo. Majestad, pronto os avergonzaréis de vuestras palabras. Justo lo llevo encima. Decreto. Por la presente adoptamos la libre construcción de plantas metalúrgicas mediante pago al tesoro. Decidme ahora si no soy vuestro más leal servidor. Por no decir el más trabajador. Tenéis tantos negocios. El almirantazgo tiene 10.000 empleados. El mercado de Smolny. Bueno. Los molinos de agua del Moika en Isla Vasilievsky y en Ingria. La fábrica de tejas en Eloita, de pergamino en Duderhof, de papel en Krasnoye Selo. La planta de fundición, la casa de la moneda. Además de la fábrica de rejas, la fábrica de seda, la curtiduría de Viborg, la central azucarera, los nuevos invernaderos. Y todo eso es trabajo mío. Está bien, Alexander. Por ahora me habéis convencido. Por cierto, no habréis visto a la princesa. No, y espero no verla. ¿Por qué decís eso? El potaje indio ha funcionado. Ah, Dios mío. Llevadme a la fragata, chicos. ¡Alto! ¡Esperen! ¡Esperen, maldita sea! ¿Quién sois? ¡Soy yo! Menshikov, Alexander Danilovich. Vuestra señoría, ¿no me reconocéis? Claro que os reconozco. ¿Y vos, Piotr Andreyevich, tan temprano y ya trabajando? En verdad sois el siervo más trabajador que ha visto el país. Iré con vos. No me cabe duda. ¡En marcha! Exageráis, señor. El más trabajador del país sois vos, Alexander Danilovich. Y ambos no somos más que humildes siervos del zar. Basta de reverencias y halagos, Piotr Andreyevich. Sé que tenéis noticias. ¿Son importantes? Tengo un mensaje confidencial para el zar. ¿Un mensaje para quién? Para el zar. Y hace tiempo que quiero hablar a favor vuestro, Piotr Andreyevich. Para que podáis aproximaros al zar y poner celosos a esos malditos Bruce y Osterman. Más vale que penséis en vos mismo, Alexander Danilovich. Al zar no le hizo demasiada gracia enterarse de lo de vuestras fincas en Poltava. ¿Y por quién se enteró? Cuidado, Piotr Andreyevich, no os excedáis. Puedo ser muy salvaje. Y no os hará ningún bien tener el rostro amoratado cuando os presentéis ante su majestad el zar. Hablad. Os lo ruego, Danilovich. Permitidme que sea yo quien informe al zar. Por supuesto. No os preocupéis, Piotr Andreyevich. Todo quedará entre nosotros. Mis labios están sellados. Bien, decid. Como vuestra majestad ordenó, la flota sueca ya no está en el mar Báltico. Ha sido quemada y hundida, y los marineros apresados. Quería daros la noticia. ¿Qué puedo hacer para recompensaros, Matveyevich? No necesito nada, mi señor. Vuestro cariño es suficiente. ¡No! Es necesario que todo el mundo vea ese cariño. Por Gatwood. Sois el almirante que ha vencido en ambos lados de la bahía ante todo el ejército sueco. Recibiréis una espada con la empuñadura de oro y la orden de San Andrés, en la iglesia, en público.
cuando termine la guerra contra Suecia. Sin embargo, ¿viviré para verlo? Su Majestad. Llevamos luchando 21 años. Mi amado Zar. ¡Victoria! ¡Victoria, Majestad! ¡Una victoria aplastante! ¡Se ha firmado el tratado en Nystad! Las tierras de Livonia, Estonia e Ingria y las ciudades de Narva, Riga, Viborg y Rebel son nuestras. ¡Se ha firmado el tratado con los suecos! ¡Están en San Petersburgo! ¡Victoria! Gracias, señor. Gracias. Por fin, después de tanto tiempo. Gracias por la noticia. ¿Qué os pasa, Andreyevich? ¿Por qué estáis tan callados? Seguro que os han sonsacado el mensaje, ¿no? No digáis eso, Majestad. Claro que sí, canalla. Tal conducta no es inusual en Alexander Danilovich. Debo preguntaros una cosa... Adelante. Sumamente importante. ¿Devolveremos Finlandia? La hemos conquistado para tener algo que dar a los suecos. Sí. Aunque los finlandeses no quieran pertenecer a Suecia. ¿Por qué creéis eso? Les gusta demasiado el vodka. No somos inmortales. Pero nuestra victoria iluminará a Rusia como una estrella. Si nuestros sucesores no lo impiden, Rusia siempre será Europa. Y nadie en el mundo nunca jamás os hará volver a preguntar: ¿Rusia? ¿Dónde está eso? Que todos se pongan en marcha. Izad las velas. Nos esperan en San Petersburgo. Oh Dios, que reposáis entre los santos, que sois aclamado por los serafines, glorificado por los querubines y adorado por Id con cuidado, Jakuzinski. Si intentáis pasar delante de mí, lo pagaréis caro. ¿Habrá una declaración de paz a nivel nacional, Majestad? Por supuesto que sí. Un baile, una mascarada, fuegos artificiales. Oíd, Piotr Alexeyevich, debéis ver a un médico. Está claro que no estáis bien. Querida, meteos en vuestros asuntos, esto es cosa mía. Tras la celebración, visitaré a vuestros médicos. Yo podría aparecer ante el pueblo. En otro momento. Majestad. Otra vez indispuesto. Solo está cansado. Necesita reposo. Lo que necesita es un heredero. ¿Quién puede decirme qué es nuestro y qué de los suecos? Creo, Vuestra Majestad, que todo lo que limita con el bosque es nuestro. Las creencias no me sirven. Quiero que preparéis un mapa. Y además, también es necesaria, Majestad, una reunión con los suecos para fijar los límites. Aseguraos de que las fronteras se establecen claramente por escrito. Por supuesto. Una pluma. Ahora os la traigo, Majestad. ¿Estáis bien, señor? Los pecados duelen. Y yo que hasta ahora pensaba que era el estómago. Lo hemos logrado. La guerra ha terminado. A partir de ahora toda Europa contemplará la bandera rusa día y noche. Como una pesadilla. ¿Como una pesadilla, decís? En verdad es así como nos ven. Y admito que no carecen de motivos. ¿Cuál era el propósito de esta guerra? ¿Acaso era derrotar a los suecos? Quería integrar al pueblo ruso en el mundo para que mejorase y dejase de vivir en la ignorancia, en la pobreza y en la ociosidad. Para que aquellos brillantes y puros que surgen entre ellos no se apaguen por la pereza, la estupidez y la barbarie que nos invaden. Más difícil que ganar una guerra es ganarse a 100 funcionarios que se enriquecen con su servicio como si nuestras arcas fuesen de su propiedad. Es inútil hablarles del Estado. Insistir en que debemos luchar por el interés público, porque no entienden esas palabras, les son extrañas. Estoy luchando contra ellos. Y es una guerra muy dura.
¿Vos me entendéis? No del todo, Majestad. Porque sois el jefe de los ladrones, Alexander. ¿Que yo soy? Mi amado zar. ¿Acaso pensabais que Golovin no confesaría bajo tortura haber compartido con vos 20.000 rublos del tesoro? Yo no he robado nada. Y si lo hice, me correspondía. ¡Me correspondía! ¿Sí? ¿Me creéis imbécil? Os habéis quedado todas las villas de Mazepa. Ahora mismo tengo un informe sobre la mesa. ¿Y ese informe cuenta cómo tomé al asalto la ciudad de Baturin? ¿Cuenta cómo me impuse sobre los suecos cerca de Oposnia? Y si es cierto lo que dice el informe y muchas otras cosas, ¿qué más da que haya hecho? Todo ha sido por la gloria del zar. ¿Y qué más habéis hecho por la gloria del zar? En la batalla de Poltava, siguiendo vuestras propias órdenes, yo estaba a la cabeza de la vanguardia y disolví las tropas del general Ross y del general Slippenbach. En el campamento sueco encontramos algo de dinero y me asigné 20.000 monedas de oro. ¡Eso es todo! Este humilde servidor solo quiere devolveros su fe en él. ¿Es todo? En la batalla 3 caballos perecieron mientras yo los montaba y vos lo sabéis perfectamente. ¿Es todo? ¿Y el resto del dinero? No lo cogí. No personalmente, al menos. El buen Curvato fue un hombre honesto. Ordenó que se me diese más dinero de la caja. Y a cambio recibió 1.000 monedas. ¿Y en Hamburgo? Mentiras. Esos entrometidos mienten, Majestad, porque quieren enemistarnos. Saben bien que yo soy vuestro brazo fuerte. Y ahora que los rumores de vuestra debilidad se extienden... ¡Débil! ¿Quién ha vencido a los suecos? ¡He creado una gran flota! ¡He llevado Rusia a Europa! No se trata de eso. Vuestras proezas constituirán la octava maravilla del mundo. Toda Europa cuchichea. Debéis admitir que vuestra salud se resiente y si algo sucediese... No tendríais a quien legar vuestras victorias. No tenéis heredero. Puedo casar a mis hijas. Están a tiempo de darme nietos. No serán vuestros herederos directos. Os aconsejo, Majestad, que echéis la vista atrás. Hay mucho que recordar. Uno pereció por traidor y el señor se llevó al otro. Y Catalina ya no puede concebir. No me refería a ella. Lo que vos necesitáis es sangre joven. Ordenad al príncipe Cantemir que acuda a los festejos de San Petersburgo. Ya está bien de refugiarse en Moscú, escondiendo a su hermosa hija de vos. ¿Pero qué decís? La princesa María es lo bastante joven como para ser mi hija. O vuestra nieta. Recuerdo bien cómo la mirabais en la boda de Cantemir, como un águila, de 2 cabezas. Y no es todo. Además, la joven desciende de los Paleolog, de los emperadores bizantinos. No hay nadie así en Rusia, ni en toda Europa. Una palabra vuestra y la princesa desaparecerá de Moscú sin dejar rastro. Y yo lo arreglaré con Cantemir. Estáis hecho un bribón, Alexander. Así es. Un bribón. Vuestro bribón. Vuestra Majestad, os ruego que no os enfadéis. El amanuense ha olvidado el papel en el cuartel. Es como si un soldado olvidase la bayoneta. Sí. Muy bien, que lo azoten. Y vos, poneos de rodillas. Decreto. Se establecerá una comisión. General, tenéis la frente pequeña. Debería caberos el decreto entero.